En abril de 1995, Thomas Edward Benning, un experimentado espeleólogo, entró en una cueva que conocía bien, confiado en su capacidad para navegar por sus pasajes sinuosos. Pero esta vez se desvió del camino familiar, atraído por un túnel lateral oscuro que parecía llamarlo. Con solo una lámpara de minero parpadeante, Thomas pronto se encontró completamente perdido en las profundidades oscuras. A medida que su luz se desvanecía y su esperanza disminuía, no tuvo más opción que confiar en cerillos para guiarlo, cada uno siendo una oportunidad fugaz de supervivencia. Lo que comenzó como una exploración rutinaria, rápidamente se convirtió en una desesperada lucha por la vida. Antes de continuar con el video, por favor suscríbete a nuestro canal. Como siempre, se recomienda discreción del espectador. A medida que Thomas continuaba más adentro de la cueva, todo parecía familiar al principio. Las paredes de la cueva, los túneles sinuosos y el aire húmedo lo hacían sentirse cómodo, como si tuviera el control. Sin embargo, a medida que avanzaba, tomó un pasaje lateral que no formaba parte de la ruta habitual. Era un túnel oscuro, más estrecho que el camino principal, pero sentía una extraña atracción, como si la cueva lo llamara. Durante un tiempo, todo parecía bien, pero después de una hora de arrastrarse y trepar, Thomas comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Los caminos familiares ya no eran visibles, y los giros y vueltas de la cueva comenzaron a confundirlo. Se había perdido. Al principio, Thomas intentó retroceder, pero todo se veía igual. Un laberinto interminable de túneles que parecían extenderse para siempre. El sentimiento de confort que tenía al principio de su viaje ahora había sido reemplazado por una creciente ansiedad. Su sentido de dirección, que siempre lo había guiado en el pasado, lo falló. La cueva, que antes le parecía como un segundo hogar, ahora parecía un vasto y aterrador laberinto. Para empeorar las cosas, la pequeña lámpara de minero eléctrica que había traído comenzó a parpadear. La luz tenue aumentó su pánico. La cueva, que antes parecía tan familiar, ahora se sentía completamente extraña y hostil. Pronto, Thomas se dio cuenta de que estaba perdido. Su corazón comenzó a latir más rápido y un sudor frío cubrió su cuerpo. Estaba bajo tierra, solo, y la luz se estaba desvaneciendo rápidamente. La aventura que comenzó con tanta confianza ahora parecía un error mortal. A medida que los minutos se convertían en horas, la situación de Thomas empeoraba. La luz parpadeante de su lámpara de minero ya se había apagado, dejándolo en completa oscuridad. Solo en la cueva, sin manera de ver, podía sentir el pánico apoderándose de él. Su corazón latía rápidamente y su respiración se volvía superficial al darse cuenta de la gravedad de su situación. Luchando por encontrar su orientación, Thomas ideó una idea desesperada. Recordó los cerillos que llevaba en su bolsillo. Tal vez, solo tal vez, la pequeña llama podría darle un breve momento de claridad, una forma de encontrar la salida de la oscuridad. Con manos temblorosas, encendió el primer cerillo, cuya pequeña llama apenas alcanzaba a iluminar las paredes rocosas a su alrededor. Por un momento, fue una chispa de esperanza, pero tan rápido como apareció la luz, se apagó. Sin desanimarse, Thomas encendió otro cerillo, luego otro, cada uno ofreciendo solo unos segundos de luz, antes de desvanecerse en la espesa oscuridad de la cueva. Los breves destellos de luz no mostraban nada más que piedra fría y húmeda. Sus alrededores se sentían interminables y sofocantes. A pesar de la creciente sensación de desesperanza, siguió encendiendo cerillos uno tras otro, usando los pequeños destellos de luz para navegar por el laberinto completamente oscuro. Pero los cerillos no duraron mucho. Uno por uno se apagaron, dejándolo nuevamente en completa oscuridad. Los destellos de esperanza ya se habían ido, y Thomas estaba de vuelta en el punto de partida. La cueva fría y silenciosa parecía burlarse de él, mientras continuaba arrastrándose en la oscuridad, su mente nublada por el agotamiento y el miedo. Apenas podía ver algo, y la oscuridad parecía tragarlo por completo. Era como si la cueva misma lo estuviera llevando más profundo, atrapándolo en su inquebrantable abrazo. Sin luz y sin manera de guiarse, Thomas no tuvo más opción que seguir adelante, confiando en su sentido del tacto en lugar de la vista. Arrastrándose por los pasajes estrechos y oscuros, sentía la fría y áspera piedra raspando su piel. Su cuerpo estaba exhausto, sus extremidades débiles después de horas de arrastrarse y escalar. Su estómago gruñía de hambre y su garganta estaba seca por la deshidratación. Pero, a pesar de su estado físico, no podía detenerse. Tenía que seguir adelante, buscando cualquier forma de salir de la oscuridad.
Para ayudarle a encontrar el camino de regreso, Thomas comenzó a dejar marcadores en el camino. Se quitó los zapatos y los dejó atrás, luego una bolsa de basura rota e incluso pedazos de su ropa. Esperaba que estos pequeños objetos lo ayudaran a retroceder una vez que encontrara una salida. Cada objeto era una señal, una pequeña pieza de esperanza en la vasta y interminable cueva. Estos marcadores eran la única prueba de que aún intentaba escapar. La cueva era vasta y laberíntica, y no tenía manera de saber si se dirigía en la dirección correcta. Pero al dejar los marcadores, estaba creando un rastro, un hilo tenue de posibilidad que podría llevarlo de regreso a la seguridad. A medida que pasaban las horas, el cuerpo de Thomas se debilitaba y sus movimientos se volvían más lentos. Sus manos estaban raspadas y sangrando por la roca áspera, y sus piernas ardían por la fatiga. Pero siguió arrastrándose, impulsado por la idea de que, en algún lugar de este laberinto, debía haber una salida. Tal vez justo después de la próxima curva, pensó. No podía rendirse. Los marcadores que dejaba atrás eran su única forma de seguir el rastro de su viaje, una esperanza silenciosa de que en algún lugar alguien los encontraría y sabría dónde había estado. Después de lo que pareció una eternidad de arrastrarse a través de la opresiva oscuridad, Thomas finalmente tropezó con algo que le dio un breve destello de esperanza, una grieta estrecha en la roca. La fisura, como parecía, tenía apenas 4 pies de profundidad, pero lo suficiente de ancho para parecer una posible ruta de escape. Parecía que podría llevarlo a un espacio abierto, tal vez incluso hacia la entrada de la cueva, donde la luz del día y la seguridad lo esperaban. Su corazón latía rápido con anticipación, la posibilidad de libertad, encendiendo una chispa en su mente agotada. Con nueva determinación, Thomas se bajó a la grieta. Las paredes eran rugosas y afiladas, lo que hacía difícil maniobrar, pero él estaba desesperado por escapar. Mientras se deslizaba dentro de la fisura, intentó cuidadosamente colocar su pie en una pequeña repisa para ayudar a soportar su peso. Parecía su única oportunidad, y tenía que tomarla. Pero en el momento en que sus caderas cayeron más allá del punto más estrecho de la grieta, se dio cuenta del error que había cometido. La grieta, que había parecido una posible salida, era demasiado estrecha. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de Thomas quedó atrapado entre las afiladas paredes rocosas. Intentó mover su peso para volver a salir, pero la piedra rugosa presionaba sus costados, manteniéndolo en su lugar. Cuanto más empujaba contra las paredes, más atrapado se sentía. La fisura, que prometía una salida, se había convertido en su prisión. Sus piernas y brazos quedaron inmovilizados, y a pesar de sus frenéticos intentos por liberarse, no pudo moverse. Cuanto más luchaba, más apretada se volvía la presión de la cueva. Era como si la misma tierra lo hubiera reclamado, y ahora no había salida. Mientras el cuerpo de Thomas quedaba firmemente atrapado en la estrecha grieta, el pánico comenzó a apoderarse de él. Sus brazos, débiles por horas de arrastrarse y buscar una salida, ya no tenían la fuerza para liberarlo. Las paredes rocosas, ásperas e implacables, se clavaban en su carne, aumentando el dolor físico intenso. Intentó girar y retorcerse, empujando con todas sus fuerzas restantes, pero cada movimiento parecía hundirlo más en el estrecho espacio. Sus piernas estaban atrapadas, y el peso de su cuerpo quedaba atrapado por las rocas que alguna vez le parecieron tan familiares. En su desesperación, Thomas arañó la piedra con las manos, sus uñas raspando inútilmente contra la superficie fría e inquebrantable. Estaba agotado, tanto física como mentalmente. Su cuerpo le decía que se detuviera, que se rindiera, pero su mente se negaba a aceptar la realidad. Siguió intentando, retorciéndose y pateando con la poca energía que le quedaba. Pero la fisura era demasiado estrecha y las paredes rocosas demasiado afiladas. Cada intento de liberarse solo lo hacía sentir más desesperado y atrapado. Su respiración se volvió superficial e irregular. El aire se sentía espeso y sofocante a medida que se daba cuenta de la magnitud de su situación. No había salida. Incluso si gritaba pidiendo ayuda, su voz apenas se escucharía en el denso silencio de la cueva. Estaba completamente solo y sus posibilidades de sobrevivir se volvían cada vez más escasas con cada momento que pasaba. La dura realidad comenzó a asentarse. Estaba atrapado y no había nada que pudiera hacer. Su cuerpo, que alguna vez fue tan fuerte y capaz, lo había traicionado y ahora, en la oscuridad, estaba indefenso. La cueva, que antes había explorado con confianza, ahora se había convertido en su prisión. A medida que pasaban los días y Thomas no regresaba a casa, su esposa comenzó a preocuparse cada vez más.
Sabía que algo estaba terriblemente mal, especialmente porque él había entrado en una cueva que había explorado muchas veces antes. Su preocupación pronto se convirtió en miedo y llamó a la policía. Se lanzó una operación de búsqueda, pero las autoridades no sabían exactamente a dónde había ido Thomas. Él no le había dicho a nadie qué cueva planeaba explorar, así que la búsqueda estuvo dispersa y sin enfoque. La policía comenzó su búsqueda, revisando todas las cuevas que Thomas había visitado anteriormente, pero no encontraron rastro de él. El equipo de rescate buscó en las áreas más conocidas del sistema de cuevas y encontró algunos de los objetos personales de Thomas, su camisa y gafas de sol, pero no encontraron el pasaje lateral que él había tomado. Se ajustaron a los caminos mapeados, convencidos de que debía estar en algún lugar a lo largo de las rutas principales, pero no se dieron cuenta del error crítico, el sendero oculto que Thomas había elegido. La entrada al pasaje escondido era apenas notable, y la falta de conocimiento del equipo de rescate sobre las rutas secretas de la cueva significaba que ni siquiera podían comenzar a buscar en la dirección correcta. La búsqueda continuó, pero después de varios días, las posibilidades de encontrarlo parecían desvanecerse. La esposa de Thomas, devastada, siguió pidiendo ayuda y publicó volantes, pero a pesar de sus esfuerzos, la operación de búsqueda finalmente fue suspendida. Las autoridades no podían seguir buscando para siempre, y sin más pistas, se vieron obligadas a declarar a Thomas como desaparecido. La búsqueda, que una vez estuvo llena de esperanza, ahora se convirtió en un doloroso juego de espera. Su esposa se quedó con solo recuerdos, preguntándose si alguna vez sabría la verdad sobre lo que realmente le sucedió en la profunda y oscura cueva. A medida que las semanas se convertían en meses, la búsqueda de Thomas llegó a un doloroso paro. Su esposa, desesperada por respuestas, continuó sus esfuerzos. Publicó volantes, contactó a las autoridades locales y se comunicó con cualquiera que pudiera haber visto o escuchado algo. Sin embargo, a pesar de todas sus súplicas, el caso permaneció sin resolver. La búsqueda fue oficialmente suspendida y las autoridades pasaron a otros casos. La esposa de Thomas se quedó con nada más que incertidumbre y dolor. No tenía manera de saber si él seguía con vida o si simplemente había desaparecido en la vasta e implacable oscuridad de la cueva. Los días se convirtieron en semanas, luego meses, y a medida que pasaba el tiempo, la esperanza de encontrar a Thomas lentamente se desvaneció. El interés público disminuyó y la investigación perdió impulso. Su esposa todavía mantenía un pequeño y frágil hilo de esperanza de que algún día alguien lo encontraría, pero también comenzó a temer que nunca sabría qué le había sucedido a su esposo. No podía dejar de pensar en lo que podría haber sucedido en esos últimos momentos. Luchó por sobrevivir, se rindió. La cueva, que antes parecía un lugar de aventuras, ahora representaba un abismo interminable donde el tiempo no tenía sentido. A medida que las páginas del calendario se iban pasando, la memoria de Thomas comenzó a desvanecerse del interés público. La historia se convirtió en uno de los muchos casos sin resolver, enterrados bajo capas de tiempo e indiferencia. Pero para su esposa, el dolor seguía fresco, las preguntas sin respuesta. No podía dejar de preguntarse si la cueva lo había tragado para siempre o si la búsqueda simplemente no alcanzó a llegar a tiempo. No fue hasta diciembre de 1996, más de un año y medio después de que Thomas desapareciera, que surgieron nuevos avances. Un grupo de espeleólogos, Bill Graff, Elizabeth Robb y Dale Green, estaban explorando la Cueva Negra como parte de su propio proyecto de mapeo. No estaban buscando a Thomas, pero a medida que avanzaban más adentro de la cueva, sin saberlo, repasaron el mismo camino que Thomas había tomado más de un año antes. Su exploración los llevó a un pasaje lateral que les era desconocido, tal como lo había sido para Thomas. No pasó mucho tiempo antes de que tropezaran con algo extraño en la tierra, un encendedor quemado. Al principio no pensaron mucho en ello, suponiendo que solo era parte de los escombros naturales de la cueva, pero a medida que continuaban por el pasaje, encontraron más pistas: una lámpara de minero rota, cerillos y ropa rota, todas esparcidas a lo largo del mismo camino. Las pistas parecían seguir los pasos de alguien que se había perdido en la cueva. Los espeleólogos se dieron cuenta de que estaban encontrando objetos que coincidían con la descripción de lo que Thomas había llevado consigo durante su exploración. Intrigados, decidieron seguir el rastro de los marcadores.
Horas después, cuando repasaron sus pasos y regresaron por el mismo pasaje estrecho, no podían deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Se aventuraron de nuevo en el pasaje y comenzaron a buscar más de cerca. A medida que avanzaban más, descubrieron un zapato y un poco más adelante, un calcetín. Finalmente, vieron lo que parecía ser un paquete de pelaje en el suelo de la cueva. Pero cuando Rob se acercó, se dio cuenta de que no era pelaje en absoluto, era un cuerpo. Los espeleólogos se quedaron congelados de incredulidad. Habían encontrado a Thomas Edward Benning. Su cuerpo había estado en la cueva tanto tiempo que apenas podían creer lo que veían. Lo que habían oído meses antes sobre la desaparición de un espeleólogo en la Cueva Negra se había convertido ahora en una aterradora realidad. El descubrimiento del cuerpo de Thomas fue un momento tanto impactante como trágico para el grupo de espeleólogos. Habían oído hablar de su desaparición mucho tiempo atrás, pero ver la evidencia de primera mano era algo que apenas podían procesar. Fotografiaron cuidadosamente la escena y recogieron los objetos que habían encontrado para fines de identificación. Al inspeccionar más de cerca, notaron los raspones profundos en las rocas alrededor del cuerpo de Thomas, signos claros de su desesperada lucha contra las inquebrantables paredes de la cueva. Fue un recordatorio escalofriante del dolor y esfuerzo que había soportado en sus últimos momentos. Después de marcar la ubicación con marcadores reflectantes para guiar a futuros visitantes al lugar, los espeleólogos informaron inmediatamente el descubrimiento al sheriff. La operación de recuperación comenzó poco después, pero debido a los espacios reducidos en la cueva, fue un proceso difícil y largo. Los espeleólogos que habían hecho el descubrimiento ayudaron con la recuperación, haciendo múltiples viajes a la cueva para recuperar el cuerpo de Thomas. Cuando se encontró su billetera, se confirmó su identidad. La desgarradora verdad estaba ahora clara. Thomas había estado atrapado en la cueva durante casi 20 meses, oculto en lo profundo de la tierra, y la operación de rescate que se había suspendido meses atrás no pudo llegar a tiempo. Si las autoridades hubieran conocido el pasaje oculto y oscuro que Thomas había tomado, tal vez podría haber sido salvado. La historia de Thomas sirve como un trágico reflejo de la imprevisibilidad de la naturaleza y las limitaciones de los sistemas humanos. A pesar de los esfuerzos de los equipos de búsqueda y la incansable búsqueda de respuestas por parte de su esposa, el destino de Thomas se selló en la oscuridad de la Cueva Negra. La cueva lo había mantenido oculto durante tanto tiempo, y solo después de más de 1 año y medio fue su cuerpo finalmente descubierto, demasiado tarde para cualquier esperanza de supervivencia. Su muerte fue un recordatorio doloroso de cómo la naturaleza puede asombrar y consumir a aquellos que se aventuran demasiado lejos en sus profundidades. Si quieres más historias, dinos en los comentarios.